Ahora le voy a dar el pase al pastor Sebastián Romero. Que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición para mí poder acompañarles en el servicio de adoración y en particular compartir la predicación, la exhortación de la palabra de Dios. Ustedes ya tuvieron ocasión de abrir la Biblia junto conmigo en el Salmo 67. Les voy a rogar que mantengan el texto del Salmo 67 abierto. Quisiera permitir la oportunidad también de agradecer al consistorio por invitarme a compartir hoy la predicación. Yo recuerdo que el año 2009, en la última prueba de homilética, prediqué aquí, en este lugar. Y hoy volvemos nuevamente a compartir la palabra del Señor con los hermanos de la primera iglesia, una iglesia hermana. Nosotros como ministerio estamos plantando la iglesia Dulce Refugio en Maipú y esperamos al Señor consolidar este proyecto de aquí a los próximos meses, que el Señor nos ayude en esa tarea tan importante, imperiosa de servicio al Señor en esa comuna que tanto requiere el Señor, como también el centro de Santiago y tantos otros lugares. Que Dios nos ayude, hermanos. Leamos entonces nuevamente el texto que está aquí en el Salmo 67. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal en Neguinot, salmo cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Les invito a que oremos al Señor. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en este día nos prosternamos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu inmenso poder, pero también reconociendo nuestro pecado y nuestra miseria, nuestras faltas delante de ti, nuestra falta de fe en muchas circunstancias y también, Señor, nuestra indisposición a servirte con nuestra vida. Señor, te pedimos que hoy por misericordia hables a nuestro corazón y nos empujes al compromiso con la misión y nos ayudes, Señor, a comprometernos cada día más con la extensión de tu reino. Pues tu palabra nos dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Te rogamos, Señor, que esos pocos obreros en esta iglesia, Señor, existan, de esos pocos obreros que estén dispuestos a servirte y a extender tu reino, anunciar tu palabra, Señor, a hablar tu evangelio al mundo perdido, a quienes no te conocen. Que por misericordia nos uses a nosotros, Señor, hombres y mujeres imperfectos, llenos de falencias, pero con un corazón dispuesto a servirte, Señor. Te ruego que hoy hable nuestro corazón y que nos ayude, Señor, a que nuestra razón sea alumbrada por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Sabemos que la iglesia del Señor ha sido llamada y comisionada para extender su reino, anunciar su palabra y hacer discípulos a las naciones. Sin duda que hemos sido llamados, empujados a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como declara la primera pregunta del Catecismo Menor. Sin embargo, esto está estrechamente ligado con la misión de Dios. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es la misión? Es una palabra muy comúnmente utilizada hoy. Se utiliza hasta en las empresas, ¿no? Una declaración de su filosofía a través de misión y visión, pero la misión misma, ¿qué es? Desde la Escritura encontramos que no existe una palabra que traduzca literalmente este concepto.
En el castellano, en el inglés y en algunas versiones portuguesas se utiliza la palabra misión solamente en 2 ocasiones. Y esta la encontramos en el relato que está en 1 Samuel capítulo 15. Dice así, y cito literal: y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. El texto siguiente dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Si usted revisa en sus concordancias castellanas, no hay otra expresión de misión en la Biblia, o en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Lo más cercano es en la edición de la Reina Valera, cuando Mateo 28, 16 al 20 dice la gran comisión. Pero es una edición del texto, no es una palabra literal. Ahora, la palabra literal que encontramos en el Antiguo Testamento está estrechamente ligada al concepto de envío. La palabra hebrea, shalach, traducida al griego apostelo, muy parecida a los apóstoles, significa literalmente enviar. Por lo tanto, todo aquello que aluda al compromiso de Dios de estar con su pueblo, de estar en medio de su pueblo y enviarlos a un propósito específico, está ligado con el concepto de misión. Por lo tanto, vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no encontramos una palabra literal para hablar de misión, pero sí se desprende que esta expresión enviar o enviado podrían ser las que más se acercan al tema, y la palabra apóstol literalmente significa enviado, es la que nos lleva a entender que la misión como tal tiene que ver con el envío de Dios con un compromiso. Desde el principio, hermano, desde el comienzo, Dios comunicó su propósito y compromiso de relacionarse de manera pactual con su pueblo, con Israel, pero también con las naciones. Por un lado, nunca demostró desinterés por las naciones, ni tampoco, ni en ningún sentido se demuestra un favoritismo excluyente por Israel, pese a llamarlo el pueblo elegido. En este sentido, el verdadero propósito de Israel, tanto nacional como universal, era hacer luz a las naciones. Por tanto, esta constante tensión que encontramos en la Biblia entre justicia, misericordia, pecado, arrepentimiento, fortalecen aún más la idea de que Dios se relaciona con su pueblo y con las naciones de la tierra de manera pactual. Esta idea de que los pueblos alaben a Dios no solamente la encontramos en las epístolas y en los evangelios. Noten bien que estamos leyendo el Salmo 67. Y uno podría entender que el Antiguo Testamento tiene un foco exclusivo en que la nación israelita o el pueblo de Israel adore a Dios. Pero el compromiso de Dios de atraer a un pueblo para sí desde todas las naciones no solamente está presente en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento. Y era tarea del pueblo de Israel compartir y ser luz en medio de las naciones. No solamente lo confirma el Salmo 67, recordar algunos textos. Fíjense ustedes que el llamado a Abraham en Génesis capítulo 12 es que Abraham, en él y en su descendencia, habrían de ser benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Y no solamente de una perspectiva escatológica de lo que aparecería después con la llegada del Señor, sino también la tarea primordial de Israel, del pueblo de Dios desde el principio, era hacer luz a las naciones. El Salmo 96, versículo 10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina. Y eso no es un llamado a cuando vengan los discípulos, los apóstoles, el propio Señor, a que en ese momento anuncien el reinado del Señor, sino ese compromiso era aquí y era ahora. Ahora, el principal fundamento para la misión de la iglesia hoy no necesariamente es la gran comisión que le hablaba hace un momento, Mateo 28. Lo recordamos, ¿no? Dice el Señor en Mateo 28, 18 en adelante, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, incluido Chile, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí viene una confirmación para el pueblo de Dios, y dijo Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios que aún está en medio de su pueblo, que se relaciona de manera pactual con nosotros, que se compromete a estar en medio nuestro, que nos fortalece, que nos levanta, que nos consuela,
El Señor está aquí, hermanos, está con nosotros. Él lo prometió y las promesas del Señor se cumplen. Pero esta expresión, vayan y hagan discípulos, ¿es un fundamento para la misión? Absolutamente sí. Pero más aún es la expresión de Juan 20:21 que dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Fíjense ustedes que el fundamento de la misión no es solamente que Dios nos comisione, sino que Él es el primer misionero, que el primero que es enviado es Él, que el Señor es quien se compromete de tal manera a despojarse de toda la gloria para venir a ser como uno de nosotros, estar en la tierra y habitar entre pecadores. Por tanto, hermanos, el Señor nos ha llamado a ir y a ser discípulos a las naciones, bautizar, enseñar que guarden las cosas que Él nos mandó, y no tenemos otra opción más que obedecer. ¿Queremos estar, por tanto, en el centro de la voluntad del Señor? ¿Queremos estar en el centro de la voluntad de Dios? Humillémonos delante del Señor y reconozcamos que necesitamos de su asistencia para comprender diariamente la tarea a la cual Él nos ha llamado. Y el texto que tenemos aquí abierto, el Salmo 67, se nos presenta un salmo misionero por excelencia. En él se observan claras evidencias del plan de Dios de que todas las naciones de la tierra adorarán al único Dios verdadero. Por tanto, se ha de reconocer que es la adoración a Dios y la búsqueda de su gloria el motor que mueve a las misiones. Todo el empuje de la obra misionera, desde el principio hasta esta parte, es Él. Todo es por Él y para Él. A Él le plujo enviar misioneros a que plantaran iglesias a nuestro país. Nosotros tenemos mucha alegría de cada 7 de junio recordar lo que ocurrió en 1868 cuando se organiza el Presbiterio de Chile. Sin embargo, eso no es solamente un motivo de gratitud al Señor, sino también es un desafío que tenemos como iglesia del Señor, de seguir plantando iglesias, de seguir comprometiéndonos con la obra misionera nacional y con la obra misionera internacional. Hay un dicho muy interesante que dan todos aquellos que estamos ligados e involucrados con la misión transcultural. Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran. ¿Alguna vez lo escuchó, cierto? También se hacen con las manos de los que dan, pero también se hacen con los pies de los que van. Esos pies de los que van, probablemente muchos estén aquí hoy. Probablemente muchos recuerdan a aquellos que están allá en el campo misionero. Pero si recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, citando las expresiones del profeta Isaías que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Estamos dispuestos a predicar? Y fíjese cómo concluye la alocución de Pablo. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por tanto, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van y también con las iglesias que envían. Estamos dispuestos como iglesia de Cristo a comprometernos insistentemente, con fuerza, con ímpetu, a orar por las misiones, a orar insistentemente por esto, porque es el propósito del Señor. Y también de que entre nosotros puedan ser hombres y mujeres enviados a compartir del amor de Dios a quienes hoy viven en la oscuridad. Que el Señor nos ayude en esa tarea, porque lo confirma una y otra vez la Escritura. Recordemos las palabras de Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y el Señor lo anunció, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos envuelve un ciclo, ¿no? Cuando yo comparta mi fe en lo que es Jerusalén, lo voy a hacer en Judea, y cuando se haya completado este Judea, voy a Samaria, y cuando tengamos resuelto este trabajo, vamos a ir hasta lo último de la tierra. No es la idea de etapa, sino una idea de simultaneidad, toda vez que si no fuese así, nunca hubiese llegado el Evangelio a estas latitudes. Que el Señor nos ayude a comprometernos, por tanto, en la extensión del reino de Dios. Ya comenté que el Salmo 67 es un salmo misionero,
que promueve una idea de misión centrífuga, de un llamado a la alabanza a las naciones, debiendo ser Israel luz a las naciones. Ahora, es Cristo, es su evangelio y es su palabra, esta bendición explícita que habla el salmista, y también ese fruto. Por tanto, en función de esta alabanza que está llamada el pueblo de Dios a hacer, hoy voy a compartir 3 aspectos de esta alabanza. En primer lugar, el propósito de la alabanza. Y si leen conmigo los primeros 3 versículos, dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El primer versículo del Salmo 67 es la expresión clara de la bendición aarónica. Probablemente esto no suena muy familiar, pero la bendición arónica es la que al final de cada servicio, por regla general, se da como la bendición apostólica, junto con la bendición apostólica. Lo recordamos, ¿no? Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la expresión que está en Números 6:24, de la bendición aarónica. Lo que nosotros encontramos ahora en el primer versículo del Salmo 67 es justamente esto, la bendición aarónica con algunas modificaciones. ¿Cuál primero? Cuando dice el texto, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, no es casual que se utilice la expresión Dios. ¿Por qué no dice Jehová o Adonai en hebreo, cierto? ¿Por qué no dice Adonai o Jehová? ¿Por qué dice Dios? La traducción Elohim, muy conocida. Y tiene que ver justamente con esto, con el alcance universal de la bendición de Dios. Cada vez que el texto del Antiguo Testamento, tanto en la ley, los profetas y los escritos, se refiere al Señor como Jehová, alude a un compromiso con un pueblo específico. Cuando utiliza la expresión Dios, es mucho más abarcante por cuanto se refiere a un Dios creador, sustentador, que en su providencia sostiene todo el mundo. Que diga el salmista, Dios tenga misericordia de nosotros, envuelve ese compromiso de Dios abarcante, amplio y universal, de que todas las naciones le adoren. Y diga, de nosotros, no de ustedes. Fíjense el cambio de la expresión de la bendición arónica, ¿no? No Dios tenga misericordia de ustedes, sino de nosotros, y que Dios nos bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí nosotros encontramos el propósito de la alabanza, el propósito de la alabanza del pueblo de Dios, que es enfatizar el compromiso de Dios con su pueblo. Esta palabra misericordia, hermanos, es fundamental para entender el compromiso de Dios con su pueblo. La misericordia no es una compasión por alguien que está necesitado. El texto, la palabra misericordia es mucho más profunda que eso. Es un compromiso pactual de Dios con su pueblo. Y ese pacto se resume en lo siguiente. Dice y afirma el Señor en la ley, en los profetas y en los escritos del Antiguo Testamento: yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo y yo habito en medio de ustedes. Ese Dios que establece una relación de pacto con su pueblo nos confirma una y otra vez que tiene misericordia de nosotros. El pueblo no se sostiene por sus capacidades. El pueblo de Dios no se sostiene por su inteligencia, ni tampoco por su elocuencia. El pueblo de Dios se sostiene por la misericordia del Señor y también por la fidelidad y la bondad del Señor. Conceptos que siempre, una y otra vez, están juntos en los salmos. No sé si usted recuerda el Salmo 117, que es el más corto de la Biblia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La razón: porque el Señor ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad o verdad. Expresión que se traduce indistintamente, es para siempre. Aleluya. Las misericordias firmes del Señor, las que fueron expresadas como la misericordia firmes a David, siguen estando presentes hoy en medio de su pueblo. Y hay un sinnúmero de razones de por qué tenemos que agradecer al Señor. Agradezcamos al Señor porque sostiene el mundo con su mano poderosa,
pero agradezcamos al Señor porque también se ha involucrado con cada uno de nosotros de manera personal, porque podemos tener una relación personal con Cristo, porque nos ha llamado a la luz verdadera, porque no siendo dignos ni merecedores de tal gracia, Él tuvo de nosotros misericordia. Por su sola misericordia fuimos alcanzados. ¿Necesitamos alguna otra razón para poder alabarle? ¿Necesitamos alguna otra razón para poder anunciar que Él es verdadero? Que Él nos ha hecho tanto bien, que ese ímpetu que tenían los apóstoles. Yo recuerdo a Pedro y Juan diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que ese sea nuestro menester, amados hermanos. Que en cuanto salgamos de aquí tengamos oportunidad de un familiar, de un compañero de universidad, de trabajo, decir lo que el Señor ha hecho por nosotros y no callarnos. No esperar ese momento de la misión transcultural para ir a hablar. No, es aquí y es ahora. Y es también en medio de las naciones. Dios quiere, hermanos amados, que su pueblo sea un pueblo misionero, un pueblo que se comprometa con la extensión de su reino. En segundo lugar, nosotros observamos acá los resultados de la alabanza. ¿Y cuál es el alcance de la alabanza? Quiero que leamos juntos en los versículos 4 y 5 las razones de la alabanza. Dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Las razones por las cuales el pueblo debe alabar a Dios es porque Él bendice a su pueblo. Dice aquí el texto que los pueblos y las naciones deben alegrarse y deben gozarse. Específicamente el texto alude es que solo Él el motivo de nuestro gozo. Las consecuencias de la bendición de Dios son razones para exaltarle a Él, pero las razones por las cuales adoramos a Dios tienen que ver con dos cosas: por sus atributos y también por sus obras. ¿Por quién es Él? Porque es todo amor, porque es todo misericordia y bondad, pero porque también sostiene a su pueblo con su providencia, con su amor, porque nos levanta, porque nos exhorta y también porque nos corrige, porque en todo tiempo Dios permanece fiel, siendo fiel con nosotros. Aquí se observan algunos aspectos interesantes que destaca el salmista, atributos de Dios como juez y también como pastor. Esta descripción del salmista respecto del tipo de justicia aplicada aquí sería una justicia equitativa, en contraste con una justicia arbitraria aplicada entre las naciones vecinas de Israel. Dios aplicará justicia con equidad, dice el texto. Dos grandes ejemplos de naciones circundantes a Israel, cuyas aplicaciones de normas jurídicas eran arbitrarias, podrían ser las circundantes, Egipto y Babilonia. Tocante a eso, hay un autor que dice, en Egipto no existía ninguna ley escrita y los sistemas legales de Babilonia y de otras naciones no eran documentos a los que hiciera referencia judicial, sino que se trataba de colecciones de juicios del rey para uso de su pueblo. A diferencia de lo que encontramos en Israel, el que juzga al pueblo, el que juzga al rey y a la nación, es el propio Dios. Y Dios no es arbitrario como nosotros. Aquí entonces observamos que Dios no solamente aplicará justicia, sino que también va a pastorear a su pueblo. El pastor de los pastores será en medio de un prado amplio, vale decir algo que abarca mucho más allá que Jerusalén, Judea y Samaria, como hablamos, sino que ahora sería el mundo. ¿Qué mejor descripción para referirse a los cuidados de Dios sobre las naciones de la tierra que esta ilustración del pastor? Sé que estamos esperando citar al Salmo 23. Comienza, ¿cierto? Lo recordamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Dónde me pastoreará? En lugares de delicados pastos, ahí. Y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Pero quisiera expresar algo significativo en función de esto, ¿no? Del pastoreo constante del Señor como una razón para poder alabar a Dios. Qué bueno saber, hermanos, que Dios nos pastorea. Qué bueno saber que Dios nos hace beber de aguas que nos dan vida eterna. Qué bueno saber de que no estamos dejados a nuestra propia suerte, sino que Dios está con nosotros. Cuando usted lea Jehová mi pastor, nada me faltará,
encuentre en otras traducciones castellanas algo que va mucho más allá de una condición escatológica, porque uno puede decir, nada me faltará en el futuro, por tanto ahora puede que las cosas me falten y sean adversas para mí, pero la esperanza es que en un futuro Dios pastoreará, o en un futuro tendré bendición, o etcétera. Fíjense ustedes que es significativo que el verbo utilizado aquí en el Salmo 23, el versículo 1, es un verbo imperfecto, que tiene dos traducciones, futuro o presente continuo. Es aquí y es ahora. Que diga el texto, Jehová mi pastor, nada me faltará, está bien, pero que diga el texto, Jehová mi pastor y nada me falta o nada me está faltando hoy, es aún mejor. Porque envuelve esta idea de que Dios está presente y está aquí ahora, y está vivo en medio de su pueblo. Probablemente usted sienta faltas, sienta necesidad, hay enfermedad, hay situaciones económicas que son adversas, hay problemas, ciertamente que sí. Pero sabe, en todo Dios es fiel y Él nos sostendrá. Y la palabra lo promete y lo cumple. Dios es fiel a sus promesas. ¿Hay alguna otra razón para poder adorar a Dios? Si no es su pastoreo constante y si no es su justicia constante con su pueblo, que el Señor nos afirme, hermanos. Que Dios nos ayude a comprometernos con la misión de un Dios que pastorea con justicia, de un Dios que renueva el corazón. Y para terminar, veamos los últimos dos versículos, resultados de la alabanza. Dice así: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Aquí el corazón del Salmo lo encontramos desde el versículo 4 en adelante, donde el salmista expresa un llamado al gozo y a la alegría, porque para quien tiene al Señor, su vida experimenta el gozo del Señor. Para quien está en alguna situación que lo hace apartarse del Señor, lo que experimenta es la falta del gozo del Señor. Y no se me ocurrió a mí, lo dice el Salmo 51, que fue expresado en la oración de confesión. Ustedes recuerdan el versículo 10, es fundamental. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu recto me sustente. Para quienes están lejos del Señor, para quienes se han apartado del Señor, han comenzado a experimentar esa falta de gozo. Y la única posibilidad de volver al gozo del Señor es acercándonos a Él, que es la fuente de todo bien, que es la fuente de todo gozo. El gozo y alegría que reinan por doquier, como cantamos, lo experimentamos cuando estamos cerca del Señor. Que Dios nos ayude a entender que este gozo y que esta alegría ha venido a ser no solamente la fuente de gozo y alegría del pueblo de Israel, sino también de las naciones de la tierra, incluidos también nosotros los chilenos. Aquí esta idea de que Dios está con su pueblo, por tanto, debe ser una y otra vez refrendada y fundamentada. Pero termina el texto diciendo, la tierra dará su fruto. Aquí me parece interesante porque nosotros no encontramos palabras en el texto del Salmo 67 relacionados con semilla, con siembra, con agricultura, cultivar, ni nada relacionado. No obstante, puede notarse, podemos desprender de la lectura de este Salmo una forma alegórica para referirse a la semilla que dará la tierra. Esto es literalmente la expresión bendición de Dios que encontramos aquí, una bendición de Dios sobre su pueblo, lo que va a originar que su nombre sea conocido en la tierra y por ende que todos los pueblos le alaben. Ahora bien, ¿cuál es específicamente ese fruto que va a dar la tierra? Porque a veces uno puede pensar que el fruto ha de ser manzanas y peras, o papas y zanahorias, de una manera literal, ¿no? O otros pueden pensar, no, serán esos panes y esos peces con los cuales el Señor bendice a su pueblo más adelante. Pero esa bendición y ese fruto va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender como una expresión literal. Jerónimo, por ejemplo, un padre de la iglesia, en su comentario a este salmo declara lo siguiente, en castellano antiguo: ¿queréis saber cuál es ese fruto? El ser virginal nacido de una virgen, el Señor procedente de una esclava, Dios hecho hombre, el Hijo dado a luz por una madre, el fruto surgido de la tierra. Prestad atención a las palabras que ese fruto pronuncia. Si el grano de trigo no cae de la tierra y muere, no puede producir fruto, según Juan
12:24. La tierra ha dado su fruto, ha producido su grano de trigo. Este grano de trigo cayó a tierra y murió, y por eso produce fruto abundante. Encontramos, por tanto, que ese fruto y esa bendición abarcante que expresa el Salmo 67 es Cristo para nosotros, es su evangelio para nosotros, es su palabra en medio de su pueblo. Debe, por tanto, sopesarse que si a la postre el fruto del Salmo 67 es Cristo, sería oportuno considerar esto como el sentido vital del Salmo, tanto en lo relacionado con su persona, como también en lo relacionado con la alabanza de Él. Hermanos, tenemos razones por las cuales alabar, y tenemos un alcance verdadero por los cuales alabamos al Señor, y es que Él dio su vida por nosotros. Para terminar, el Salmo 67, al igual que el Salmo 24, que utiliza expresiones de alabanza en medio de las naciones, y declara el reinado de Dios en las naciones, es de gran provecho para una comprensión clara de la misión de Dios. No cabe duda para nosotros de que el compromiso de Dios de apartar un pueblo para sí, que ha sido llamado a la santidad de vida y al anuncio de sus actos maravillosos a las naciones circundantes, es notorio de manera transversal en el Antiguo Testamento. Una vez se queda con esta expresión: vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero el Antiguo Testamento una y otra vez nos recuerda de que Dios está comprometido con las naciones del mundo desde el principio. Por tanto, el pueblo de Dios de todas las épocas, de todos los lugares, el pueblo de Dios de Chile del siglo XXI debe cantar el Salmo 67, rogando humilde e insistentemente que Dios bendiga, que el Señor alumbre el rostro y que manifieste su misericordia como una muestra especial del pacto de Dios. Y juntamente con la petición de bendición, porque no somos bendecidos por nuestras capacidades ni por quienes somos nosotros, sino por la sola misericordia del Señor. El pueblo de Dios también debe considerar ser bendición a las naciones y todos los pueblos, con el fin de que este camino de Dios y que la salvación que solo proviene y pertenece a Dios sean conocidos de manera palpable, tangible y real, y así cumplir este propósito de Dios de glorificar a Dios. Hoy más que nunca, Iglesia de Cristo, debemos orar por las misiones, debemos ofrendar también para las misiones, debemos apartar tiempo para el servicio a las misiones, involucrarnos activamente en la obra misionera, en la plantación de nuevas iglesias y cantar activamente este Salmo 67 como demostración clara, hermanos, de que el éxito de las misiones le pertenece al Señor. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, hoy te damos gracias por leer un salmo tan confrontacional para nosotros, que confronta muchas veces nuestra pasividad, que confronta muchas veces, Señor, el letargo, y que nos mueve, Señor, a tu alabanza en medio de las naciones y en medio de los pueblos que viven en oscuridad. Ayúdanos a ser en primer lugar bendición en medio de tu iglesia, ser bendición en medio del lugar donde tú nos has llevado a vivir con nuestros vecinos y amigos, y también activamente servirte con aquellos que aún no te conocen, ofrendando para las misiones, orando por los misioneros, y que tú, Señor, levantes vocaciones aquí en medio de tu pueblo para siervos y siervas salir al campo misionero y anunciar tu palabra. Que tú nos bendigas, Señor, en nuestra tarea ahora, en nuestra oración, que sea tu bendición la que alumbre nuestro corazón, que seas tú quien sostenga a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarnos, Señor, de nuestra principal tarea, que es anunciar tu palabra y glorificarte a ti en medio de tu pueblo.